¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este especial postdebate electoral. Bienvenidos si nos siguen a través de la señal de la tele de Televisión Canaria, también a todas las personas que nos siguen a través del canal de YouTube de esta casa. Están viendo imagen en directo de esa sede donde esta noche ha tenido lugar el único debate televisado de esta campaña electoral en Canarias. Ahí están los 4 candidatos, también la candidata a la presidencia del Gobierno de Canarias, departiendo esas impresiones, esas sensaciones después de 110 minutos de debate electoral. Será presumiblemente la última vez que estén juntos antes de esa cita electoral del 28 de mayo. Nosotros esta noche vamos a hacer un programa postdebate centrado en el análisis. No les hablaremos ni de ganadores ni de perdedores. Vamos a examinar esas intervenciones, las propuestas de los candidatos. Vamos a mostrarles también esos momentos álgidos, quizás momentos tensos. El lenguaje no gestual también es importante, lo analizaremos para que sean ustedes quienes saquen sus propias conclusiones. Les mostraremos todo esto, pero también, cómo no, les mostraremos aquello que ustedes no han visto, pero que sí ha podido seguir nuestro compañero periodista en directo ahí, David Perdomo, que continúa en esa sede donde se ha celebrado el debate. Sí, Alicia, muy buenas noches a todos. Estamos justo en el plató, aquí están los candidatos, pues ahora mismo hablando de esas reacciones después de este debate intenso. Hemos visto muchas cosas que no se han visto por la cámara, como los candidatos que más han bebido agua, qué tipo de agua, las reacciones entre ellos cuando alguno pues se salía del guión previsto, y nosotros vamos a escucharles enseguida en orden inverso a la llegada a este plató donde se ha celebrado pues el debate electoral. Vamos a escuchar sus reacciones, nos van a atender a los medios de comunicación y enseguida vamos a ver qué han sentido. Pero antes vamos a ver un resumen de los mejores momentos de este debate electoral. Los datos oficiales del ISTAC creo que nos evidencian que detrás de los números y esas cifras de empleo lo que hay es precariedad laboral. Estoy mirando el cronómetro y veo allí NSBC y es Nueva Canaria y pensé que decía Banco Canario, porque ha sido el gobierno que más ha recaudado de toda la historia. Mire, en Canarias hay 11 familias que tienen un patrimonio de 3.000 millones de euros. 11 familias que tienen el mismo patrimonio que 15.000 familias juntas. El informe de la pobreza dice que en el año 2022, en diciembre, estamos en los 4 parámetros mejor que en el año 2018, y entonces no había pandemia ni había crisis económica. Me habla de Madrid. Es el territorio de toda España que más atracción de inversión extranjera ha traído. Es envidiable. Es que aquí en Canarias ha llegado el 0,03% tras su gestión. Eso es absolutamente 0,03% según la COE. Eso es absolutamente falso. 5.000 familias necesitadas tenían una ayuda en el 2019, cuando gobernaban las derechas española y canaria. Ahora, 40.100. Esto es responder a la vulnerabilidad de una parte de nuestra gente que hay que seguir incrementando. Miren, esa propuesta que hacen ustedes de rebaja del IGIC supondría 1.000 millones de euros menos para las arcas públicas canarias. Díganos ustedes de dónde van a recortar, díganos señor Domínguez, díganos señor Clavijo, si van a recortar de sanidad, de educación o de derechos sociales. No se trata de gastar, se trata de gestionar, porque los recursos son de los ciudadanos y lo que hay es que administrarlos bien. La meta no es gastar mucho, la meta es gastar poco y prestar el mejor servicio posible. Eso es lo que hacen los gestores. De todas formas... Sí, también tenían una lista de espera en dependencia que el Observatorio Nacional decía que iban a tardar 60 años en resolver, y ahora el mismo Observatorio dice que nosotras tardaremos 1 año y que probablemente a finales de este año ya tengamos lista de espera cero dependencia. Sabe claramente que el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han arbitrado más becas y más ayudas para los libros de texto. Son 2 convocatorias, ha salido la primera y saldrá la segunda. Rigor, seriedad. Los canarios merecen un respeto en las afirmaciones. Nosotros hablamos de habilitar suelo declarando de interés estratégico, modificando la ley de vivienda que permitirá habilitar la ley de vivienda estatal usted, señor Clavijo? La votamos en contra. Votaron en contra y de hecho usted presentó unas propuestas en el Senado que ni siquiera fue a votar, ¿no? Hace 3 días. No sé, yo creo que eso es lo que le preocupa a usted, la vivienda. ¿Quién? Este pueblo no es xenófobo, este pueblo integra, este pueblo es solidario.
Y la inmigración es un fenómeno que rota en el tiempo. Lo que tenemos que hacer es dar respuesta digna y apoyar el Pacto de Asilo y Migraciones para que toda la inmigración sea repartida por los 27 Estados miembros de la Unión Europea. No puede ser lo que está pasando en la isla de Tenerife. Atascos continuos, 30 años de atasco. La gente tiene que coger el coche 2 y 3 horas antes para hacer trayectos de 20 minutos. Y ahora vienen que en 90 días van a arreglar lo que ellos crearon en 30 años de dominio de los gobiernos. Es el último debate al que hemos asistido aquí en Televisión Canaria, en nuestro archipiélago, pero sepan ustedes que mañana se cumplen 30 años del primer debate electoral que vivimos en este país. El 24 de mayo de 1993, Felipe González y José María Aznar confrontaban sus ideas de país. Aquel debate lo moderaba Manuel Campo Vidal, al que ya saludamos esta noche. Manuel Campo Vidal, muy buenas noches. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estáis? ¿Qué valoración haces de este debate que hemos vivido aquí en Televisión Canaria de los 5 candidatos a la presidencia de Canarias? Lo he visto, lo he podido seguir con mucho interés. Es muy difícil encontrarse a 3 presidentes sobre 5, presidentes que lo han sido en un momento determinado, ¿no? Y otro que lo es en este momento, y otros 2, él y ella, que quieren serlo. Probablemente por eso ha habido un aluvión de datos, como pocas veces se ven en algunos debates, ¿no? Toda la primera parte del debate ha estado muy centrada en los números, por decirlo así. Después han ido más adelante entrando las ideas. Pero a mí me ha interesado mucho este debate. Yo creo que ha tenido también algunos pasajes muy pedagógicos, porque casi todos han recurrido a los gráficos y a los ejemplos concretos, y desde ese punto de vista, pues a mí me ha interesado especialmente. Manuel, por tu experiencia, ¿qué porcentaje de votos puede cambiar un debate electoral como el que hemos vivido en Canarias? Bueno, eso siempre son estimaciones, como es lógico, ¿no? Un debate normalmente no mueve mucho el voto, sino que afianza las posiciones de quienes ya están convencidos de votar a unos o a otros, porque salvo, claro, que lo pierda estrepitosamente. Y aquí no ha habido ningún perdedor, digamos, de una manera manifiesta, ¿no? Ha sido un debate, además, muy educado. Ha sido un debate que se notaba que los candidatos tenían un buen conocimiento del territorio. Esto puede sorprender, pero yo el otro día estaba viendo el debate en Telemadrid, ¿no? Tanto de la comunidad como del Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid tiene 3 millones de habitantes, ¿no? Y no diría que todo el mundo tenía el mismo conocimiento, no todo el mundo, unos y otros no, que han demostrado los candidatos. Lo que sí mueve los debates es la participación. Yo tengo la impresión, se ha dicho en el debate además, que en las últimas autonómicas había sido muy bajo, por debajo del 50%. Esa es muy mala noticia para la democracia, y ojalá este debate tan interesante haya contribuido a movilizar el voto el próximo domingo 28 de mayo. Pues precisamente el próximo domingo 28 de mayo lo sabremos. Manuel Campo Vidal, compañero periodista, muchísimas gracias. Encantado. Saludo. Como decíamos, esta noche queremos centrarnos en el análisis de este debate electoral. Nos acompaña una analista política, también politóloga, columnista del País, Estefanía Molina. Contigo vamos a examinar, Estefanía, pues esas intervenciones, esas claves políticas, esas ideas que hemos visto en estos 110 minutos. Pero lo cierto es que ha habido términos que se han repetido continuamente en este debate. Hablamos de 10 términos como, por ejemplo, pandemia, crisis, paro, progreso, gobierno, tierra, Canarias, pobreza, impuestos y millones. Ahí tenemos, ¿no?, esa nube de términos. ¿Por qué crees que han predominado sobre todo estos 10 términos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues yo diría que estos términos responden a 2 elementos muy importantes. El primero sería el factor contextual. No hay que olvidar que salimos de una pandemia y nos metimos en una guerra, una invasión en Ucrania, que nos ha provocado una inflación, y por tanto ese es el marco del debate, hay que tenerlo siempre muy presente. Pero yo me quedaría así con 2 palabras que me parecen muy significativas de los bloques, por así decirlo. A nadie se le escapa que ha llegado la política de bloques y habrá que pactar. Yo por un lado cogería pobreza y por otro lado cogería impuestos. Y digo
digo esto porque a fin de cuentas las dos propuestas en liza tienen mucho que ver con una polarización que también tenemos en la política nacional. Por un lado, el Pacto de las Flores, como lo llamáis aquí, el Pacto de las Izquierdas con partidos regionalistas o autonomistas, está muy centrada su gestión en el tema de rescatar a las familias, en la cuestión de reducir la pobreza, reducir la desigualdad, y hemos visto por qué se repetía esa palabra. Y por el otro lado, por el parte del otro bloque, había una crítica a esas políticas mientras se hacía defensa de la libertad de prensa, también muy en la línea de los debates que tenemos en la política nacional, igual esa línea mucho más de crecimiento o liberal frente a una izquierda a la que acusan de generar una dependencia en el ciudadano. Sería el bloque más de Coalición Canaria y el PP. Estefanía, ¿crees que estos 10 términos coinciden con las verdaderas preocupaciones que tiene la ciudadanía? Sí, yo diría que esta vez ha sido muy ajustado a la realidad en el momento que estamos viviendo. Los analistas, los politólogos, siempre decimos que puede haber dos grandes bloques de propuestas. Hemos tenido campañas en la política autonómica, pero también en otras autonomías, en otras comunidades de España, donde a veces el tema se ha puesto, por ejemplo, se decía que viene la ultraderecha o cuestiones como el feminismo, pero vemos que esta vez no. Esta vez la gente está por lo que a mí me gusta llamar las cosas del comer, que son la vivienda y la cesta de la compra y sobre todo el coste de vida. Enseguida vamos a seguir hablando contigo, pero claro, no podemos permanecer ajenas en este caso, ¿no?, a todo lo que se está comentando en las redes sociales, a ese debate paralelo, podríamos decir, que se está llevando a cabo en esas redes sociales con ese hashtag, ya saben, Debate Canarias 23M, que ha sido el hashtag con el que han podido comentar el debate. También podrán comentar este postdebate. Vamos a acercarnos con nuestra compañera Tatiana para hacernos eco, Tatiana, de lo que se mueve en las redes y también pues si ya los candidatos, los partidos han sacado sus propias conclusiones y lo han colgado en esas redes. Sí, Alicia, como comentas a través de ese hashtag, la opinión pública pues está dando su opinión, nunca mejor dicho, sobre cómo ha sido la actuación de los candidatos a la presidencia del Gobierno de Canarias. Por el momento los partidos políticos de los candidatos no se han pronunciado. Sí es verdad que durante todo el debate han estado poniendo pues las intervenciones oportunas que ellos han creído que resumían mejor las ideas de sus candidatos. No obstante, seguiremos pendientes para ver cómo es la manera en la que se pronuncian dichos candidatos y también sus partidos durante todo el programa, por supuesto. Bueno, vámonos en directo, gracias Tatiana, vámonos en directo hasta esa sede de Televisión Canaria donde se ha llevado a cabo el debate, porque ya está hablando el primero de los candidatos en abandonar la sede, Ángel Víctor Torres. En un momentito vamos a escuchar esas intervenciones en directo, cómo concluye, ¿no?, y cómo pues resume su intervención, en este caso Ángel Víctor Torres. Como ya saben, este debate de 110 minutos de duración, ahí es nada, se ha dividido en diferentes bloques. El primero de ellos era una pregunta muy directa: ¿por qué quiere usted ser presidente? Así han defendido los candidatos sus candidaturas. Porque tenemos un plan, porque tenemos equipo, porque tenemos experiencia, capacidad de gestión, porque Nueva Canarias, bloque canarista, ha sido decisivo en los avances de los últimos tiempos, ha sido determinante en la defensa de Canarias en Madrid y en Bruselas, porque no se entendería la respuesta a los contenciosos vividos sin nuestra presencia. Pero en este debate vamos a tratar de hacer un balance de lo acontecido y sobre todo de hacer propuestas como país. Creemos en nuestras posibilidades. Canarias hoy lidera la recuperación económica. Tenemos más personas trabajando y hemos bajado la tasa del desempleo a parámetros que no se conocían en 15 años. La mayor inversión en educación, derechos sociales, en vivienda, en todo lo que significa el estado del bienestar. Tenemos ley para el cambio climático, hemos dado la vuelta a los números de la dependencia y hemos ayudado a las familias con más necesidades. Si eso lo hemos hecho en esta época convulsa, ¿qué podemos hacer con 4 años normales? Canarias merece 4 años normales. Hemos tenido estos 4 años un gobierno más pendiente de defender y ser leal a Pedro Sánchez y al Partido Socialista que a los canarios. Nos presentamos a presidir Canarias porque es posible un gobierno independiente, un gobierno que no le rinda pleitesía a ningún jefe de Madrid, un gobierno que tenga propuestas para las familias canarias, un gobierno que sepa gobernar y que no, con más dinero que nunca y más personal que nunca, tenga hoy Canarias los servicios públicos más deteriorados que hace 20 años. Voy a hablarles de lo que hemos hecho estos 4 años en la Consejería de Derechos Sociales, pero también en otras áreas de gobierno. Y sobre todo, quiero contarles lo que queremos hacer de cara al futuro. El próximo domingo solo hay 2 opciones: o votar Progreso
o votar retroceso. Y Unidas Sí Podemos es la única fuerza que garantiza gobernar con valentía. ¿Por qué? Básicamente porque no le debemos nada a nadie. Por eso les voy a hablar de esperanza, de ilusión y de futuro. Conozco a muchos canarios que les pasa como a mí, que tienen a sus padres que se hacen mayores y tienen miedo de llevarlo a las urgencias porque sabe que le van a atender en un pasillo o incluso en una ambulancia. Porque conozco a muchas familias canarias que aún teniendo un puesto de trabajo no llegan a final de mes, porque tienen que pagar todos esos impuestos que le asfixian, porque los precios de la cesta de la compra no paran de crecer. Conozco a canarios que tienen una segunda vivienda y no la ponen en alquiler por miedo a que se la ocupen. Bueno, se incorpora a esta mesa de análisis Juan García Luján, periodista. Juan, ¿qué 5 ideas, qué 5 argumentos destacarías de este primer bloque? 5 argumentos, uno por cada candidato. Sí, desde luego, aprovecharon bien el minuto, se nota que se sabían la pregunta. Román Rodríguez quizás dio la idea más colectiva, más de marca de Nueva Canarias y de gestión, mi partido, y voy a hablar de lo que hace y ha hecho mi partido. Ángel Víctor Torres fue más quizás a la marca personal, dijo, esto ha sido, hemos vivido muchas catástrofes, nombró el volcán, nombró la COVID, nombró el fenómeno migratorio y dijo al final cuenta conmigo, ¿no? Más que la marca del propio partido. Fernando Clavijo estuvo más en la marca de soy un partido nacionalista que soluciona las cosas aquí sin someterme al exterior, al gobierno de Pedro Sánchez, una idea que insistió después, pero durante el primer minuto también. Quizás el mensaje menos personal fue el de Noemí Santana, fue más yo soy la garantía del progreso, de que haya un gobierno progresista y no de que sigan los de siempre. Y Manuel Domínguez también vendió mucho yo estoy en la calle, nombró en el minuto ese nombró a los jóvenes y a los mayores y nombró los temas que más preocupan a los canarios, el tema de la sanidad, el tema del IPC y el tema de la vivienda, ¿no? Estefanía, estaban al final los candidatos, al fin y al cabo vendiendo, ¿no? sus candidaturas, vendiéndose ellos como presidente, como presidenta. ¿Cómo crees que lo han hecho en cuanto a ese discurso directo o no, esa fuerza, esa seguridad? Sí, yo creo que ahí ha quedado muy claro un poco el ímpetu que demostraba cada cual en función de lo que podía ofrecer. Y como bien comentaba el compañero, ahí se han visto dos modelos muy claros, entre los que apostaban por venderse a sí mismos, es decir, su personalismo, y los que tiraban más de gestión. Y esto, por ejemplo, podríamos poner un ejemplo, el candidato del Partido Popular, tal vez porque es una persona nueva en toda esta arena, digamos que no tiene tampoco un aval que exhibir, como podría ser el presidente Clavijo, ni tampoco un personalismo que le falta por construir, pero ahí intenta exhibir o resaltar los elementos que pueden atraer al votante. Normalmente esto se hace por ese motivo, cuando un candidato es menos conocido. En cambio, los que son más conocidos, y ahí tenemos en el extremo a Noemí Santana de Podemos, de Unidas Sí Podemos, que cuando intentan exhibir ese personalismo también es otra forma de entender la política, como con mucha más empatía y dirigido a comprar el pack entero. Identifícate conmigo para votarme. Y yo diría que cada cual en su tesitura respondía a sus necesidades o carencias. Bueno, vamos a volver hasta esa sede, allí continúa nuestro compañero David, está muy pendiente de la salida de los candidatos, candidatas que han participado en este debate, lo harán en el orden inverso al que llegaron. David continuará muy pendiente de esa salida porque se la vamos a ofrecer en directo también esas primeras valoraciones de los candidatos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta en este postdebate. Bueno, pues ahí lo están viendo, es señal en directo que nos llega desde esa sede donde se ha producido el debate de Televisión Canaria. Escuchamos a Ángel Víctor Torres, candidato del Partido Socialista. Sobre la mesa nuestras propuestas para los próximos 4 años. Y desde el Partido Socialista lo que he planteado es que nos hemos tenido que enfrentar a muchas adversidades en estos 4 años y a pesar de todas ellas, Canarias es la comunidad que peor lo ha pasado de todas las comunidades de España. Tenemos hoy más empleo, tenemos hoy mejor educación, más servicios sociales y también, y debemos mejorarla, la sanidad, que hizo una gran gestión durante la pandemia, y tenemos una ley de dependencia que tiene unos números, tenemos lógicamente una ley de cambio climático que es fundamental, porque la amenaza de hoy es el cambio climático y también ayuda a las familias y a los sectores que están teniendo dificultades por el encarecimiento de las materias primas y también de la vida. Salgo satisfecho de este debate en el día de hoy, creo que
que es importante. Están escuchando a Ángel Víctor Torres en esas primeras declaraciones después del debate electoral, satisfecho con ese debate. Veíamos a Ángel Víctor Torres pues llegar de una forma relajada, hacía bromas entre el resto de candidatos, también bebía mucha agua, hay que decir que es una de las señales, ¿no?, de esa intensidad que tenía el debate, agua con gas en su caso. Enseguida les voy a contar quién es el otro o la otra candidata que también bebía agua con gas, y es una de las anécdotas, ¿no?, que nos deja este debate. Es verdad que charlaba y bromeaba con el resto de candidatos de forma relajada. Los 5 entre ellos parecen que al menos aparentemente se llevan bien frente a lo que vemos después vemos en la tele, ¿no? Había bastante sed en ese plató porque la tensión ha sido alta en determinadas ocasiones, y como hemos escuchado, esa ha sido la valoración del presidente actual de Canarias, de Ángel Víctor Torres, que con el debate de hoy ha intentado convencer a los canarios para continuar en su cargo. Bueno, gracias, David. Continuarás allí en esa sede del debate para ofrecernos pues la salida del resto de los candidatos. Ya le dijimos que íbamos a analizar ese debate desde distintos puntos de vista, también desde el punto de vista de esa comunicación no verbal, lo que dicen los candidatos más allá de la oratoria. Nos acompaña César Toledo, que es experto en comunicación no verbal. César, contigo vamos a analizar pues esos gestos, esas posturas, esas actitudes. ¿Te parece que empecemos a analizar las llegadas, por ejemplo, de los candidatos, las candidatas? Vamos a empezar, si te parece, por Noemí Santana, candidata de Unidas Sí Podemos Canarias, que fue además la primera en llegar a esa sede. Sí, bueno, la verdad es que la llegada es un clásico en realidad en estos tipos de debates, y lo que nos mostraba la llegada de Noemí pues era su expresión alegre, y creo que es lo que ha dominado todo el debate, es lo que ha intentado dominar en toda la campaña. Y bueno, ella ha intentado ofrecer siempre una imagen y una expresión facial positiva, amable, y eso es lo que un poco se ha visto en su llegada, ¿no? El segundo en llegar a esa sede era Román Rodríguez, candidato de Nueva Canarias Bloque Canarista. También vemos pues esa llegada para comentarla contigo. Sí, fue el más, quizás el más cercano, saludó a todo el mundo, incluso saludó a los gráficos, y tuvo un trato pues un poco más cordial, más relajado. Se le vio llegar con un cierto dominio del espacio que a lo mejor a los demás les faltó, ¿no? ¿Qué destacarías de la llegada de la tercera persona que lo hacía, ¿no?, Manuel Domínguez, candidato del Partido Popular? Quizás el más formal, quizás el más serio. Llegó solo y es el que ha mantenido durante todo el debate, incluso también la misma postura que ha mantenido cuando llegaba, ¿no? Mucha seriedad, mucha sobriedad, mucha rigidez. El cuarto candidato en llegar en este caso era Fernando Clavijo, candidato de Coalición Canaria. Ahí vemos esa imagen de su llegada. Sí, bueno, aquí otro clásico al que nos tiene acostumbrado Fernando Clavijo, su mochila al llegar, ¿no?, y también la cordialidad con la que ha saludado a todos los presentes, ¿no? El último en hacerlo era Ángel Víctor Torres, candidato del Partido Socialista, y ahí lo tenemos también llegando acompañado, ¿no?, de parte de su equipo. Pues sí, acompañado con parte de su equipo, muy presidencial, siendo el presidente obviamente, y también yo creo que dominado por algo a lo que nos estoy acostumbrado, que es su expresión facial positiva y su sonrisa, ¿no?, que es muy característica en él y que le da una cierta cordialidad. ¿Qué destacarías, César, de esa foto de familia que vimos también con las presentadoras, con Fátima Hernández y con Marta Modina? Bueno, pues en la foto de familia vemos el look que han llevado cada uno de ellos. Se pueden distinguir pues, bueno, el look que suele utilizar últimamente, durante ya hace algún tiempo, la candidata de Podemos, Noemí, con ese look muy casual, muy urbano, muy que conecta con todo tipo de público. Ángel Víctor Torres pues con su corbata roja, identificándose con el color corporativo del propio partido. Dos candidatos sin corbata, los dos nacionalistas casualmente, incluso pues Fernando Clavijo un poco más de sport, con esas zapatillas, ese calzado deportivo, y quizá el más formal, el más sobrio, el candidato del Partido Popular, ¿no? César, enseguida vamos a seguir analizando lo que ha dado de sí en cuanto a comunicación no gestual este debate, pero tenemos que volver a esa sede electoral porque abandona esa sede Fernando Clavijo, candidato de Coalición Canaria, y ahora escuchamos. Bueno, pues yo creo que en el debate quiero agradecer, en primer lugar, el talante. Creo que ha sido un debate constructivo, en el que yo creo que ha imperado el respeto y ha estado muy alejado de la crispación en la que estamos acostumbrados en la política nacional. Y yo eso lo quiero agradecer, y a mis compañeros, que son adversarios pero que no son enemigos. Pero también tengo que decir que ha quedado perfectamente claro que hay dos modelos. El continuismo. Más impuestos que nunca, más recaudación que nunca, las familias con más dificultades para llegar a final de mes, para pagar una vivienda, para sacar adelante a sus familias,
o la alternativa que es Coalición Canaria, que proponemos bajar los impuestos, unos servicios públicos mejor gestionados, profesionalizados, como la sanidad, que hoy con más gasto que nunca tiene 10.000 personas más en lista de espera, están tardando 60 días más en una intervención quirúrgica, o para pruebas de especialistas como una endoscopia se está tardando una media de 251 días. Esas son las declaraciones de Fernando Clavijo justo al salir de este debate. Clavijo, que lo veíamos llegar también de una manera tranquila, era de los pocos candidatos que ha saludado absolutamente a todo el mundo con un apretón de manos, a gente que estaba hasta fuera del plató, y que una vez en plató lo hemos visto pues serio, solamente sonreía cuando pues alguno de los candidatos, de sus adversarios, como dice él, pues se salía del guión y sí que pues sonreía, ¿no? Pues riéndose obviamente de lo que estaba escuchando. También hemos visto a Fernando Clavijo que, por ejemplo, destacaba por su indumentaria, con unas tenis o unas playeras blancas con la bandera de Canarias, con su mochila, que estuvo con ella durante prácticamente todo el debate hasta que una vez empezó el directo, y que lo hemos visto acompañado obviamente pues también de dos miembros de su equipo. Fernando Clavijo, como ha dicho, ha sido un debate pues intenso por momentos, pero entre ellos, entre los 5 candidatos, pues ha reinado un muy buen ambiente. Acabamos de escuchar a Fernando Clavijo. El siguiente, Alicia, en pasar por aquí pues será Manuel Domínguez, el candidato a la presidencia de Canarias por el Partido Popular. Bueno, y desde que llegue a ese set donde está pues atendiendo a los periodistas, nos pides paso para ofrecer esa señal en directo. Vamos a ir analizando bloque por bloque. También se ha hablado, por supuesto, de política económica. Ha sido un bloque donde ha habido cierta confrontación. Vamos a ver cuáles esas propuestas que tienen para esa situación económica actual. Vemos. La mejor vacuna contra la crisis es tener trabajo. Y en estos momentos en Canarias hay 77.500 personas, datos de 30 de abril, más trabajando que las que había antes de llegar nosotros al gobierno de Canarias. 10.000 jóvenes han salido del desempleo. Casi el mismo número, 10.000 mujeres también ya no están engrosando las listas del paro. Los datos oficiales del ISTAC creo que nos evidencian que detrás de los números y esas cifras de empleo lo que hay es precariedad laboral. 149% de incremento de fijos y continuos, y ocultan 20.173, más de 20.000 parados en estos momentos en Canarias. En Canarias a día de hoy hay más personas trabajando que nunca. De hecho, 4 de cada 10 contratos que se firman en Canarias son contratos fijos. Cuando estaba el anterior gobierno, tan solo 1 de cada 10. Esto, entre otras cosas, es gracias a la presencia de Unidas Podemos. Es que se paralizó la economía durante casi 2 años. Es cierto que no tenemos el tamaño de la riqueza del 19, pero también es cierto que tenemos 90.000 personas más trabajando. También es cierto que hay 40.000 familias que reciben una ayuda, y cuando ustedes gobernaban hace solo 4 años eran solo 5.000. Canarias tiene un Producto Interior Bruto menor que hace 4 años, por lo tanto es más pobre. Hay datos que vienen marcados por informes de prestigio, AROPE, que dice que Canarias es la comunidad autónoma más pobre en todo el territorio nacional. Ha crecido la pobreza con respecto a hace 4 años. Bueno, pues lo cierto es que, ahora vamos a analizar lo que ha dado de sí este bloque, situación económica actual. Se incorpora a este análisis Antonio Salazar, periodista experto en información económica. Antonio, también aquí hemos visto claramente 2 bloques diferenciados a la hora de, no solo el análisis, sino también ofrecer esas propuestas, ¿no? Sí, buenas noches, Alicia. Efectivamente, hay una frase que a mí me gusta mucho repetir y es atribuida a Ronald Coase, que fue premio Nobel de Economía, que decía que si torturas los datos lo suficiente te terminarán confesando lo que tú desees, ¿no? Y hemos visto cómo no ha habido siquiera un consenso sobre datos que deberían ser inobjetables, ¿no? Es verdad que estamos mejor que en el año 2019, eso parece evidente en cuanto al número de empleo, pero es verdad al mismo tiempo que horas trabajadas, el deseo de gente que desearía trabajar más y no lo puede hacer, esa subocupación pues también creo que es relevante, y quizás se han perdido un poco los detalles antes de entrar en ese asunto concreto, ¿no? Que a mí me parece eso también muy importante. Hemos visto también poca confrontación en cuanto a ideario, ¿no? En cuanto a propuestas. Quizás más luego en el tema de los impuestos, ¿no? En el tema concreto de la primera parte, que hay un establecimiento general de propuestas, quizás ahí sí que he echado un poquito más de menos esto.
Como he echado de menos, el gran ausente ha sido el régimen económico y fiscal de Canarias, al que solo ha habido una referencia, y alguna otra cuestión también muy interesante, ¿no? A mí me parece que en ese sentido se podría haber sido mucho más entrado en detalle, ¿no? Y hay algún dato que también se aporta en el debate que hace reflexionar, que es un dato sobre el 2019 y el Producto Interior Bruto que teníamos, que no hemos recuperado, pero resulta que ahora tenemos más empleadas, más personas empleadas. Las rentas salariales son una parte del PIB, es decir, que entonces estamos teniendo una redistribución de la riqueza igualando hacia abajo, ¿no? Eso no creo que sea una buena noticia. Bueno, vamos a seguir viendo momentos que han dado de sí este bloque de situación económica actual. En Canarias hay 11 familias que tienen un patrimonio de 3.000 millones de euros. El mismo patrimonio que 15.000 familias juntas. Yo les propongo sentarme con esas 15.000 de alrededor y hacer políticas para la ciudadanía en general, como ha hecho mi organización política a nivel estatal, que le ha puesto un impuesto a las familias con mayores fortunas. El Partido Popular llega a la Moncloa a finales del año 2011 diciendo que va a bajar los impuestos, y cuando consigue la mayoría absoluta lo que hace es subirlo. Nosotros lo que decimos es que el modelo del Partido Socialista nada tiene que ver con el que se hace en Andalucía. El impuesto de sucesiones en Andalucía dejó en los bolsillos de los ricos 5.000 euros y en las rentas bajas, porque hicieron un paquete fiscal, 50. Para nosotros, quien más tiene que aportar para ayudar a quien más necesita. Propuestas para aliviar la carga financiera: la bajada del IIC del 7 al 5%, quitar el impuesto de sucesiones y donaciones, tarifa plana para los autónomos los 3 primeros años si es un joven, y la contratación a través de los incentivos de aquellos colectivos de más difícil inserción. Y es como pretendemos aliviar la situación que en estos momentos tienen, que recordemos, 7 de cada 10 no llegan a final de mes. El IGIC peninsular es del 21%. No hay nadie de la derecha española que esté planteando rebajar el del 21%. Y son las derechas canarias las que se empeñan en bajar del 7 al 5 a costa de los servicios públicos, a costa de las respuestas que Canarias necesita dar a su ciudadanía. No lo plantea nadie. Sin derechas, sin izquierdas y solo pensando en Canarias, sin hablar de Madrid, de Moncloa. La realidad de esta tierra es que el gobierno actual subió los impuestos. Se queja el portavoz del Partido Socialista de que en Moncloa subieron los impuestos. Yo lo que quiero decirles es que ni mermando la sanidad, ni mermando la educación, cuenten con el Partido Popular para bajar los impuestos. Aquí sí lo hemos visto otra vez, ¿no? Aquí sí que ha habido confrontación cuando hablamos de impuestos y sí se nota además ese rifirrafe y distintas posturas a la hora de plantear esas propuestas. Aquí sí que parece claro que hay dos bloques bien diferenciados y me ha hecho reflexionar mientras veía el debate un asunto concreto, ¿no? Que es la insistencia de unos decir que van a rebajar los impuestos y los otros instándoles a que les expliquen dónde pretenden rebajar el gasto, ¿no? Y da la sensación de que han llegado a la conclusión de que se puede atraer el voto prometiendo una rebaja de impuestos, pero no tanto si tienen que decir dónde deberían incidir luego, dónde aplicar la rebaja de impuestos, ¿no? No es lo mismo predicar que dar trigo en este caso concreto, ¿no? Entonces que las cuentas tienen que estar cuadrando. A mí, y solo con una cosa, porque me ha llamado mucho la atención el tema de la IEM, ¿no? Que también hemos tenido el conocimiento esta semana en un informe del Colegio de Economistas cuestionando su existencia y solo ha habido una referencia a la IEM en todo el debate, ¿no? Que es una de esas ausencias del debate. Estefanía, ¿quién tiene el papel más difícil en un debate como este, que cuando hablamos de temas de impuestos lo hemos visto, la confrontación está servida? Yo creo que normalmente quien ha estado gestionando hasta la fecha, y ahí podríamos tener una cabeza visible, que es el presidente y está ocupado por el Partido Socialista. Digo que él porque podríamos decir que es todo el gobierno, pero vemos como en estos debates es muy normal que los socios, incluso que han estado en el propio gobierno, como en este caso Nueva Canarias y también Unidas y Podemos, se desmarquen y hagan contrapunto, y a veces un espectador podría decir, pero si también estaban gestionando. Normalmente funciona así y los partidos de oposición solo tienen que ir a la contra. Pero se han visto ahí dos tendencias que me parecen muy interesantes y son las dos estrategias que tienden a reproducir últimamente en la política tanto las izquierdas como las derechas. Por parte de las izquierdas se elabora este discurso de confrontación entre ricos y pobres, ¿no? Las familias, esas pocas familias frente a todos esos ciudadanos que no acumulan esa riqueza, y también se habla un poco de la reducción de la desigualdad. Tenemos que entender, y es lo que critica por otra parte el bloque que podríamos llamar de la derecha o nacionalista, con el caso de Coalición Canaria,
cómo se pone el acento en el tema de los impuestos, porque es algo que a un sector de la población, sobre todo, que genera el dinamismo económico, se siente más afectado por esa idea. Digamos que el discurso de la desigualdad apela o al más rico o al más pobre, que son los más afectados, pero un discurso que apela a los impuestos, incluso al crecimiento o a cómo, habla de la precariedad. Claro, digamos que los salarios, el problema es que son bajos. Podemos combinar un gran crecimiento con salarios bajos. Entonces vemos ahí esa estrategia contrapuesta también bajo la idea de un sentimiento de abandono. Si solo se ocupan de los muy pobres o intentan ejercer justicia con los muy ricos, ¿qué ocurre con el resto de la población? Y esto ya viene siendo muy habitual en esta política tan polarizada que tenemos. Vamos a volver a nuestra redacción para ver si los partidos políticos, Tatiana, se han hecho eco y han colgado esas impresiones de lo que ha sido el debate, se lo han colgado en las redes. Sí, en las redes sociales, por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, ha decidido concluir con un minuto de oro de su candidato. Ahora mismo lo están viendo en pantalla, el 28M. Esperamos obtener el apoyo mayoritario de los canarios y de Canarias, haciendo ese llamamiento al voto de Ángel Víctor Torres. A continuación, el siguiente partido que se ha pronunciado ha sido Coalición Canaria. Ha retuiteado al propio Fernando Clavijo, diciendo que su único pacto es con Canarias y también haciendo referencia a este minuto de oro en el que pedía el voto a los ciudadanos. A continuación, el Partido Popular de Canarias también ha repetido, haciendo ese debate de Canarias, haciendo ese minuto de oro en el que intervenía Manuel Domínguez. Y por su parte, Nueva Canarias también ha hecho un llamamiento a las urnas, resumiendo un poco sus principales ideologías, las principales propuestas que ha hecho en este debate. Por último, Unidas Podemos ha optado por retuitear a la propia radiotelevisión española, haciendo hincapié también en este minuto de oro y en las propuestas que ha hecho Noemí Santana. Bueno, gracias, Tatiana, por esa última hora de qué es lo que se cuenta en redes sociales. Vamos a volver a esa sede donde se ha celebrado el debate porque Manuel Domínguez ya comparece ante los medios. En primer lugar, agradecer a Radio Televisión Canaria y a Televisión Española por la organización y por la invitación a este debate. Desde mi punto de vista ha sido un debate a la altura de lo que merecen los canarios, en donde, al menos desde el Partido Popular, hemos puesto sobre la mesa iniciativas, propuestas, preocupaciones sobre asuntos concretos y eché en falta a un gobierno o a los candidatos que conforman el gobierno en la actualidad poniendo ideas sobre la mesa. Eché en falta que reconociesen qué es lo que va mal, cuáles son los errores, porque cuando uno no reconoce lo que ha hecho mal es imposible corregirlo. Por lo tanto, yo lo único que espero es que este debate haya valido para que ustedes, para que los canarios entiendan, comprendan, vean cuáles son las propuestas, cuál es el plan para gobernar del Partido Popular que pivota sobre la sanidad, sobre el sector primario, sobre la política social y, cómo no, sobre la economía. Están escuchando a Manuel Domínguez, el candidato a la presidencia para el gobierno de Canarias, y nosotros que hemos visto a Manuel Domínguez, sin duda que es uno de los candidatos, fue yo creo que el candidato que más serio llegó a esta sede de Televisión Canaria, un aspecto que cambió radicalmente justo cuando acabó el debate, que ya se le vio más relajado e incluso bromista, y no se creerán, con el que más bromas hacía era con Román Rodríguez, el candidato a la presidencia de Nueva Canarias, con el que mantenía más rifirrafes dentro del debate. Una vez pues acabó todo, pues ahí ya se relajaron los dos y estaban de broma precisamente hablando de diferentes temas que trataron en el debate. Manuel Domínguez, que también será recordado por ese minuto de oro donde pues recordó que hoy precisamente es el cumpleaños de su hija, cumple 6 años y aquí fuera entre los periodistas nos decía que espera que cuando sea mayor le perdone porque le ha dedicado parte de ese minuto de oro pues a su hija y que bueno, que no ha podido celebrar su cumpleaños todo el día con ella, pero sí que se ha acordado incluso en este debate electoral de las elecciones autonómicas. Manuel Domínguez ha sido el tercer candidato que ha pasado por aquí, por esta sala de prensa. El siguiente en hacerlo será Román Rodríguez, de Nueva Canaria. Pides paso, según lo hagas David, nos pides paso pues precisamente para estar muy pendientes también de esa intervención del candidato de Nueva Canarias. Vamos a analizar el tercero de esos bloques, el referido a políticas sociales, y lo haremos en primer lugar en sanidad, porque ha sido este tema, la materia sanitaria, de lo que más se ha hablado esta noche en este debate. Nosotros nos comprometemos, porque ya lo hemos hecho, a bajar las listas de espera un 30%, a ser más eficiente con el gasto público, a reducir a menos de 100 días una intervención quirúrgica y, desde luego, a atender
a la atención primaria, valga la redundancia, con un plan de choque porque están desbordados los médicos. Ahora mismo se invierte tan solo el 15% del presupuesto de sanidad en atención primaria. Nosotras entendemos que debiera ser el 25%, como defiende la plataforma en defensa de la sanidad pública. Hay que bajar los ratios. A nosotros no nos parece normal que ahora mismo un médico de familia tenga un ratio de 1.500 pacientes por médico. Hay que bajar como mínimo hasta los 1.300. Fíjese que es la primera vez que veo que más por más da menos, porque hemos escuchado ya a los portavoces que han gobernado durante estos 4 años decir que hay más recursos económicos en la sanidad, que hay más profesionales contratados y sin embargo el resultado es peor servicio. La sanidad se encuentra en el peor momento de toda la historia de nuestra tierra. El sistema sanitario es esencial, es estructurante, es clave. Quien no haya entendido lo que pasó con la pandemia es que no entiende de esto y además se le nota. La pandemia trastocó el sistema sanitario, lo paralizó. Y a partir de ahí hay tensiones en el sistema sanitario en Madrid, en Barcelona, en Asturias, en Cantabria y aquí. Porque las cosas cambiaron y ahora toca resetear el sistema sanitario. Las cosas se hicieron bien y por supuesto, sí. Ha subido la lista de espera y la demora, pero lo que no dicen es que ha subido prácticamente en toda España, porque las intervenciones no urgentes daban paso a mejor momento porque la gente estaba confinada y luchando para sobrevivir, para salir del momento difícil que estamos viviendo. Y haciendo eso, incluso en esos meses duros, aprobamos un ingreso canario de emergencia. Se incorpora a esta mesa de análisis Saray Encinoso, periodista. Saray, ¿cuáles crees que han sido las mejores propuestas en materia sanitaria? Yo creo que la principal propuesta ha estado centrada sobre todo en atención primaria, que es donde en gran medida la oposición ha centrado sus esfuerzos, y creo que lo más importante, en concreto la aportación más interesante es incrementar el presupuesto destinado a atención primaria, una propuesta que ha venido desde Noemí Santana, que me parece que es una de las propuestas que están pidiendo con urgencia a los médicos y que tiene que ver mucho con cómo reestructuraremos todo el sistema. A partir de ahí, un plan de urgencias, que también ha destacado el candidato del Partido Popular, y por supuesto atender a todas las personas que no tienen una necesidad médica, pero que están en nuestros hospitales, ¿no? Como son las personas mayores que llevan años viviendo y ocupando camas que no deberían ocupar. Claro, estamos hablando de esas propuestas, pero también se han centrado bastante en el análisis, ¿no? En esa situación tras la COVID-19, durante la COVID-19 también en las listas de espera, y ha sido un tema común entre el discurso de ambos, de los 5 candidatos. Sí, yo creo que ha habido una diferencia entre quienes entienden que el contexto de la sanidad canaria hoy y de la sanidad española ha estado marcado por la pandemia. Hoy la sanidad está mucho más colapsada, no solo en Canarias, sino fuera de Canarias también, porque hubo muchas operaciones y muchas intervenciones que tuvieron que posponerse con la pandemia. Eso defienden los partidos del gobierno, sobre todo Nueva Canarias y el Partido Socialista, y en cambio la oposición piensa que no, piensa que la pandemia no puede explicar la situación en la que se encuentran porque han tenido más recursos, ¿no? Yo creo que en esas dos direcciones se han movido especialmente, y dentro de los partidos que están en el gobierno, creo que Unidas Podemos ha sido el que ha hecho, digamos, una valoración un poco más crítica, o aunque sea crítica constructiva, pero sí ha pedido pues que se revise el presupuesto de atención primaria, que se pongan en medidas, otra serie de medidas para que funcione mejor la sanidad canaria. Claro. La sanidad, decimos, ha centrado gran parte de este bloque de políticas sociales, pero también se ha hablado de otros temas, lo vemos. Ha tenido que llegar Unidas y Podemos al gobierno para que por primera vez se complementaran. Ahora la queremos hacer no como un complemento extraordinario, sino como un complemento que se quede a través de la renta de ciudadanía, y por eso en la aprobación de la renta de ciudadanía también contemplamos este complemento. Lo que planteamos desde el Partido Popular es un plan inmediato de choque contra la situación de esas camas sociosanitarias, que no es un problema de los ayuntamientos o de los cabildos, sino que el gobierno, el hermano mayor, que tiene que cuidar a los demás, debe cuidar. La atención primaria hoy en día, en lugar de ser la puerta de entrada al sistema, está siendo la barrera de entrada al sistema. 15 años sin promover vivienda pública. Ahora hay un plan, en medio de la que cayó un plan de 664 millones de euros. Están en marcha 2.400 unidades entre construcción y planeamiento. Se pueden construir 5.000 viviendas más. Se pueden seguir dando ayudas al alquiler como hemos hecho en esta legislatura. Hemos dado la mitad de las prestaciones de dependencia de toda la historia, y son 17 años. Por tanto, ha habido un gobierno, y el Partido Socialista en ese gobierno,
que ha puesto claramente por encima lo que es el estado del bienestar, los derechos sociales y el apoyo a quien peor lo pasa, a los más vulnerables. Esta es la política de vivienda del Gobierno de Canarias. Estas son las casas contenedores oxidados 5 meses después, ahora estarán peor, que fue la solución que el Gobierno de Canarias le dio a los ciudadanos de La Palma que se vieron afectadas por la erupción del volcán y que todavía no tienen una respuesta habitacional. Pues hablamos de esta segunda parte, digamos, de este bloque de políticas sociales centrado sobre todo en atención sociosanitaria, en prestaciones y en vivienda. Sí, yo creo que uno de los temas prioritarios ahora mismo, ¿no?, que más importa a toda la ciudadanía canaria es el tema de la vivienda, y es verdad que se ha tocado, pero la verdad que el intercambio, digamos, de opiniones sobre lo que se ha hecho en vivienda no responde a la realidad, porque en Canarias, llevamos muchos años sin un plan de vivienda, hasta la última legislatura en la que por fin se ha aprobado un plan de vivienda. No se han construido las viviendas necesarias, es cierto, pero la vivienda en Canarias exige que el debate vaya más allá y que no se hable solo de vivienda social, porque es que no todas las personas que necesitan una vivienda, sí las más necesitadas, pero no todas, necesitan una vivienda social, ¿no? Y yo, por ejemplo, he echado en falta que se hable del alquiler vacacional, que no se ha hablado y que es algo que incide directamente en la calidad de vida que podemos tener las personas que necesitamos buscar una vivienda en una zona residencial y no en una zona turística. Y eso es algo que viene de atrás, pero que esta legislatura pues se ha mantenido y que yo creo que no ha salido como tendría que haber salido en el debate. Estefanía, ¿crees que siguen siendo las políticas de igualdad la gran asignatura pendiente? Yo creo que sí, y tal vez en esta ocasión quedan un poco más camufladas también en cuanto a propuestas, porque estamos viendo que los temas que preocupan a la gente, y al principio lo comentábamos, tienen más que ver con el coste de la vida, ¿no?, con lo tangible, la vivienda, la sanidad, que es un pilar importantísimo para la vida de una persona, el bolsillo, la cesta de la compra, la inflación. Por tanto, si ya son políticas que, digamos, y es un ministerio que tiene su traslación autonómica, por supuesto, pero es muy controvertido, da pie, y lo vemos mucho en el Congreso de los Diputados, esa confrontación, por ejemplo, entre Vox y la ministra Irene Montero de Podemos. Vemos cómo es un tema que parecía hasta la fecha que tenía una transversalidad en la sociedad española, y entiendo que también en la canaria, pero se ha vuelto a convertir en un tema de debate político. Y si a eso le sumamos el contexto en el que estamos, yo creo que son las claras perdedoras tal vez de este momento. Me gustaría resaltar también la diferencia que hay entre los partidos que tienen el BOE y los que no, porque cuando se hablaba de vivienda, en el caso de Noemí Santana, podía tirar de la ley que ha aprobado el Ministerio de Derechos Sociales, y a su vez el presidente de la autonomía podía tirar del impulso que le va a dar, o ha anunciado el presidente Pedro Sánchez, a la sanidad. Claro, eso marca una diferencia, y no porque sí esas políticas por parte del Gobierno de España se han dejado hasta casi a la puerta de las elecciones. Es una forma de lanzar un balón de oxígeno a sus autonomías, y ya solo un debate, porque claro, yo vengo de Madrid, aunque soy catalana, y veo ahí el debate que no está. Curioso, en este debate no se ha hablado de Bildu. Bienvenida sea la política de proximidad de los ciudadanos, no de mezclar debates. Y en segundo lugar, el tema de la inmigración, porque yo he leído que tenéis muy buenos datos de que no está llegando avalancha de inmigración, y claro, ¿cuál es el problema? Un gobierno de izquierdas, o el Pacto de las Flores, como tenéis aquí, no puede hacer gala de eso. No es popular que hubiesen salido a decir, pues ha venido menos inmigración. Claro, por contra, la oposición tampoco puede criticar que el gobierno no lo esté gestionando bien por parte de las fuerzas de derechas. Bueno, enseguida vamos a seguir analizando el resto de bloques de este debate electoral. También quedan por conocer las conclusiones a su salida de dos candidatos, Román Rodríguez, Noemí Santana. Se lo vamos a ofrecer en tan solo unos minutos. Hacemos una pequeña pausa y seguimos aquí en este postdebate electoral. Hasta ahora. 2:28, aquí seguimos en este análisis post-debate electoral. Estamos desgranando, digamos, esas propuestas de los distintos bloques, pero vamos a hablar también ahora de esa comunicación no verbal que en algunos casos dice tanto, incluso, como las palabras. César, vamos a analizar pues la expresión, la actitud, la postura de los candidatos. En líneas generales, ¿cómo los has visto? En líneas generales yo creo que tenía razón Campo Vidal antes cuando decía que ha sido un debate bastante amable, bastante educado. Ha habido algún pequeño rifirrafe, pero en gran medida ha estado todo muy controlado. También
parte por el propio formato que te obliga a ceñirte a unos tiempos y bueno, pues viene todo como muy ensayado y muy preparado. En cualquier caso, yo creo que los debates, desde el punto de vista de la comunicación no verbal, ni se ganan ni se pierden, sino simplemente se aprovechan o se desaprovechan esas oportunidades. Y yo creo que, mal que bien, todos han aprovechado la oportunidad para conectar con el público y cada uno para dirigirse a su propio electorado de manera bastante empática. Todos ellos han aprovechado, ¿no?, este debate en cuanto a la comunicación no gestual, pero claro, seguro que habrá matices que los diferencian. Vamos a analizarlos uno por uno, si te parece. Perfecto. Vamos a empezar analizando, ¿no?, esa comunicación no verbal de Ángel Víctor Torres, candidato del Partido Socialista. Bueno, yo creo que la herramienta fundamental que ha empleado Ángel Víctor es la propia naturalidad. Es tal y como es, se ha mostrado tal y como es. Una persona que tiene incluso hasta cierta inestabilidad cuando habla, que se mueve mucho, que gesticula mucho, que sonríe mucho también y que bueno, que expresa un cierto descontrol cuando habla, pero ese descontrol es el que estamos acostumbrados a verle, entonces parece muy expresivo, parece muy natural y yo creo que en ese sentido lo ha conseguido. Es uno de los que ha mostrado también carteles, ha enseñado a cámara en algún momento como respuesta a uno previo de Fernando Clavijo y en líneas generales yo creo que ha sido una expresividad bastante auténtica, bastante lo que vemos normalmente en él, ¿no? Con respecto a Fernando Clavijo, candidato de Coalición Canaria, ¿qué gestos, qué actitudes destacaría? Bueno, yo creo que lo primero, la estabilidad. Ha conseguido, en algunos momentos también él tiene momentos de inestabilidad. En este caso, en el debate, ha estado muy estable. Era el que tenía las piernas más abiertas, más separadas y estaba más firme. Eso te ayuda mucho para expresar serenidad, para expresar seguridad. Y yo creo que lo ha conseguido. También ha recurrido mucho a los carteles, ¿no? Era el que llevaba los carteles más grandes. Al final incluso ha sacado uno muy, muy grande. Que no, lo estamos viendo, ¿no? Que casi no cabía en pantallas y este fue el primero que sacó precisamente del empleo. Y en líneas generales yo lo he visto bastante sereno, bastante controlado, pero prácticamente todos han estado en esa misma línea, ¿no? Era el primer debate para Manuel Domínguez, candidato del Partido Popular, primer debate como candidato a la presidencia de Canarias. ¿Qué destacarías de su comunicación no verbal en este caso? Yo creo que su seriedad. Ha estado muy serio, ha estado muy plantado, ha estado, lo hemos visto, ha gesticulado bastante bien, incluso ha enfatizado bastante, se ha dirigido al público, que es una cosa muy curiosa. En varias ocasiones se ha dirigido a la cámara y ha señalado a los telespectadores, interpelándolos directamente, y en líneas generales yo le he visto el más sobrio, el más sereno, el más serio, diría yo. ¿Qué destacarías de Román Rodríguez, el candidato de Nueva Canarias, el bloque canarista? Bueno, otro de los candidatos muy auténticos, este es el Román al que estamos acostumbrados a ver en el Parlamento, ¿no? Es un Román que enfatiza muchísimo, enfatiza, ¿no?, con la voz, enfatiza con los gestos, incluso emplea unos gestos muy enérgicos, muy potentes, que a veces acelera demasiado y se viene demasiado arriba, pero hemos visto a un Román muy, muy genuino, el que más se ha movido, el que más ha ladeado el cuerpo, el que se ha orientado a unos, a otros, ha retado, o sea, ha sido Román. Y con respecto a Noemí Sandana, candidatas de Unidas y Podemos Canarias. Pues bueno, Noemí ha jugado con una ventaja, aparte de ser la única mujer que había en el plató, le tocó la posición central y yo creo que eso fue para ella una ventaja porque ella se estaba todo el rato dirigiendo, estaba intentando dejar al margen el rifirrafe entre los otros y ella dirigiéndose todo el rato a cámara, a pantalla. Aunque enfatiza muy bien con las expresiones faciales cuando quiere mostrar algo potente, cuando mueve los hombros, pero siempre una estrategia muy curiosa, siempre ha intentado acabar con una sonrisa. Aunque fuera un tema muy serio, siempre ha intentado colar su mensaje positivo, mirar a cámara y sonreír, que es un poco la línea que ha estado llevando en toda la campaña, ¿no? César, continúan saliendo los candidatos de esta sede del debate electoral. Vamos a escuchar las conclusiones que hacía Román Rodríguez, candidato de Nueva Canarias. Bueno, primero felicitar a las dos televisiones públicas. Yo creo que ha sido un acierto juntar fuerzas en un asunto relevante y es facilitar el debate de ideas ante una cita electoral que es vital, la del 28 de mayo. Por tanto, mi felicitación a ambas cadenas. Ha sido un debate cortés de ideas y propuestas dentro de las reglas de lo que debe ser la democracia. Los que hemos gobernado estos años, y especialmente en Nueva Canaria, bloque canarista, que ha sido determinante en este gobierno, hemos demostrado capacidad de defensa de Canarias, captando recursos de Madrid y de Bruselas, y de gestión de esos recursos. Hemos ejecutado más presupuestos que antes y que otros, más recursos, bajando impuestos, esto es muy importante,
reduciendo la deuda pública. Y han sido años complicados, la pandemia, los incendios, Thomas Cook, el volcán, los problemas migratorios y para rematarlo, la guerra y la inflación. Hemos hecho un gobierno cohesionado, leal. Yo he aportado mi experiencia, mi conocimiento. Acaban de escuchar a Román Rodríguez, el actual vicepresidente de Canarias, que pues sin duda ha llegado también con mucha energía a esta sede de Televisión Canaria, saludando también, al igual que hacía Fernando Clavijo, a todos los que estábamos presentes, daba la mano incluso al personal de seguridad de esta sede de Televisión Canaria, y después una vez en plató también veíamos que Román Rodríguez sin duda era el candidato que hablaba con la voz más alta, es decir, el que más se le escuchaba sin duda. Ya nuestros compañeros de sonido luego pues hacía que todos los candidatos tuvieran el mismo nivel al hablar, pero a él se le escuchaba muchísimo. También veíamos gestos de complicidad precisamente con el candidato socialista, con Ángel Víctor Torres, cuando uno de los dos pues entraba con un pequeño rifirrafe pues con los candidatos de la actual oposición. Román Rodríguez también ha estado muy tranquilo, lo hemos visto muy tranquilo, como decíamos antes, sin duda ha sido el candidato más bromista con sus compañeros. Lo veíamos antes de empezar este debate pues bromeando con Noemí Santana, los dos cuando coincidían al salir de los aseos, y también, como les decía, bromeaba justo al acabar pues este debate con Manuel Domínguez, el candidato del Partido Popular. Román Rodríguez ha sido el cuarto por pasar por esta sala de prensa. Falta una candidata, la única candidata, Noemí Santana, de Unidas Sí Podemos. Y según salga Noemí Santana, David nos pide espacio para escucharla también en este programa. Vamos a hablar ahora y vamos a analizar este bloque cuarto, el bloque relativo a la sostenibilidad y al modelo de crecimiento, y vemos lo que ha dado de sí. Nosotras no nos achantamos porque ya les digo yo que no debemos nada a nadie. Por eso vamos a poner en marcha una ecotasa turística que es necesaria para revertir esa huella ecológica que dejan los millones de turistas que visitan nuestro archipiélago. Estamos perdiendo dinero sin poner la ecotasa. Que se está creando en estos últimos tiempos algo que a mí particularmente me preocupa, y es la turismofobia. Ya lo hemos visto en algunos vídeos en estos últimos días, algo que no puede ser. Canarias no se lo puede permitir. Canarias es una comunidad autónoma que tiene los mayores índices de pobreza. El turismo es fundamental e insustituible. Sin el turismo volveríamos a la emigración por razones económicas, como ocurrió hasta los años 60 del siglo pasado. Pero para eso se necesita un gran pacto, un gran acuerdo, donde la tasa turística estará, pero no es lo más importante. Que el joven empresario que quiere montar una empresa tenga también 50.000 euros para comenzar su proyecto vital. Que lo hagamos también con una cuota cero para los autónomos. Es una propuesta que hacemos para el primer año, para apoyar un sector fundamental también de la economía de Canarias. E incentivos. Queremos crear el primer fondo de incentivos regionales, una gran bolsa para todos los proyectos. El Estado y Bruselas nos tiene que tratar en igualdad de condiciones que al resto de los ciudadanos de España. Y eso es la defensa de nuestro fuero, de nuestro régimen económico y fiscal. Y el cuestionamiento de nuestro régimen económico y fiscal en esta legislatura ha sido el peor de toda la historia desde que tenemos el REF, porque han contado con los cómplices necesarios en ese gobierno de Canarias. Se incorpora a esta mesa de análisis la periodista Techi Acosta. Techi, ¿cuáles crees que han sido las mejores propuestas en cuanto a ese modelo de crecimiento? Bueno, propuestas, yo creo que en este caso con respecto al modelo de crecimiento ha habido como también dos partes, ¿no? Además físicamente incluso separados, ¿no? El bloque del Pacto de las Flores frente al otro. Con respecto al modelo de crecimiento de la sostenibilidad, la ecotasa, que ha sido quizás uno de los temas que más han discutido, ¿no? Especialmente entre el bloque del Pacto de las Flores frente a Manuel Domínguez y también a Fernando Clavijo, y con una visión distinta, ¿no? Porque mientras Noemí Santana iba al tema del modelo de crecimiento, especialmente de repartir toda la riqueza y no en esos 11 de los que estaba hablando, de ricos de Canarias, en este caso también Ángel Víctor Torres, el presidente y candidato a la presidencia otra vez, hablaba más de la posibilidad de echar una mano a la gente joven con respecto a los 50.000 euros de emprendimiento para los empresarios que quieran comenzar. También todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y el cambio importante y los retos de la sostenibilidad y del futuro del cambio climático. Y después estaba Román Rodríguez, que en este caso lo que hablaba fundamentalmente es de un gran pacto para planificar, que era quizás lo que más ha necesitado
necesitado, según Román Rodríguez desde Nueva Canarias, lo que más necesita todas las islas, ¿no? Y especialmente Canarias, un gran pacto y sobre todo planificación. Y me falta, creo que Manuel Domínguez, que hablaba, especialmente ha dado algunos datos peligroso. A él le parece que es muy peligroso el tema de la ecotasa y que con el tema de la comida no se juega, que hablaba del turismo, y esto quizás ha sido lo más destacable. Lo que sí que es cierto que también ha habido momentos de confrontación, esos momentos de rifirrafe. Ha habido dos momentos álgidos, los vamos a recordar. Hoy, el Consejo de Europa y en la relación entre los gobiernos, el Consejo de Europa hoy ha acordado que Canarias esté exenta de la tasa verde, de la tasa al queroseno. Eso es una gran noticia para los canarios, para el turismo, es una gran noticia para la economía, porque, repito, hay quienes buscan permanentemente el conflicto y hay quienes buscan siempre encontrar soluciones. La tasa verde es otra tasa, que le apunten bien los datos porque veo que patina un poco. La tasa verde es la que quiere poner Europa precisamente con un impuesto verde para el medio ambiente. Luego, no confunda, porque ese es el problema, es que al final, no sé quién le prepara los papeles, pero no está acertando en algo tan importante que puede ser determinante para la movilidad en el archipiélago. Necesitamos planeamiento de verdad y ustedes lo han negado con esa ley del suelo que al final lo que ha hecho es cercenar el planeamiento. Ustedes son el pasado, son contrarios al progreso, al desarrollo sostenible y a la lucha contra la crisis climática, porque es que no la comparten ni en el fondo ni en la superficie. ¿Yo soy el pasado? Por supuesto, su partido, sus políticas. ¿Y usted? Sus políticas. ¿Y usted? Pero yo soy el pasado. De los que están aquí, el único que no ha gobernado he sido yo. Y yo soy el pasado. Y sus políticas. La ley del suelo, esa tasa verde, el pasado, el presente. Oye, algún momento de confrontación sí que ha habido en este modelo de crecimiento, en este cuarto bloque, ¿no? Efectivamente, y además ahí el último, sobre todo cuando le ha hecho esa referencia a Manuel Domínguez, que era quizás el más joven de todos en ese debate interesante, y Román Rodríguez ahí tuvo que tirar para atrás y decir, bueno, estoy refiriéndome a las políticas, ¿no? Y especialmente, bueno, yo creo que Fernando Clavijo también ha estado casi todo el debate, seguro que estarás de acuerdo, creo, constantemente Fernando Clavijo metiéndose, ¿no? Y además siendo muy crítico, quizás más crítico incluso que Manuel Domínguez, frente a las políticas tanto de Ángel Víctor Torres, del Pacto de las Flores, como con Román Rodríguez, ¿no? Ahí han estado muchísimo más enconadas, ¿no? Las posiciones. Hablamos, Estefanía, de un modelo de crecimiento, pero bueno, hemos visto, ¿no? Se han centrado en el turismo, en ese emprendimiento, ¿no? En el REF. ¿Crees que responde a las preocupaciones de la ciudadanía en cuanto a eso, al modelo de crecimiento de Canarias? Sí, efectivamente, porque además aquí tenéis un elemento que es absolutamente diferencial o muy característico, que es el turismo, y seguramente la mayoría de personas que nos están viendo tienen amigos conocidos o no, si ellos mismos trabajan en sectores relativos. Por eso han salido los términos como turismofobia, algo que asusta a las personas que viven en torno a eso, y también vinculado al desarrollo de las energías o del medio ambiente o de la transición ecológica. No es una casualidad que haya aparecido el eje de usted es el pasado y nosotros somos el futuro. Nos estamos dando cuenta que en muchos sistemas políticos la clásica izquierda-derecha ha sido sustituida por la lógica progreso, avanzar o retroceder hacia el pasado. Y eso se explica por el siguiente motivo. Existe una creencia muy extendida que el progreso deja a gente atrás. Por ejemplo, plantearle a la ciudadanía, pues no hay, como he escuchado algún candidato, pues el modelo del turismo ha quedado agotado. Claro, por un lado lo que estamos diciendo, hay gente que vive de eso, ¿cómo ha quedado agotado, no? Dice, bueno, cuidado, porque hay que diversificar, porque no genera solo puestos de trabajo de calidad, muchas veces no son salarios altos. O incluso cuando hablamos de la transición ecológica, de evolucionar hacia energías verdes, esto tiene un coste y normalmente las personas de renta más humilde no pueden permitírselo. Y ahí vemos un poco lo que sería la crítica que las fuerzas de derecha hacen a la izquierda. Por otra parte, la izquierda lo que dice es, sí, pero el modelo de combustibles fósiles o de sectores que generan poco valor añadido o bajos salarios tampoco es el modelo que permite que la sociedad avance. Por tanto, el eje futuro-pasado está muy instaurado en la política, y la evidencia es que cada vez hay más partidos ecologistas y a su vez más partidos que llamaríamos nostálgicos, que quieren volver un poco al reaccionarismo o al pasado. En este caso, Techi, te comentaba si estarás de acuerdo con ella, ¿no? En que en este caso el candidato de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, estaba
casi que en muchas partes, ¿no?, de este debate, pues apelando a Ángel Víctor Torres, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Sí, yo diría que ha habido ahí como una voluntad de contraponer modelos, porque tal vez son los dos candidatos que se creen más posibles de llegar a la presidencia. Digamos que cuando uno confronta directamente con el presidente de turno, lo que se está evidenciando es que él es el líder de la oposición. Por tanto, y como sabemos que la batalla está muy ajustada en el bloque de oposición entre el PP y Coalición Canaria, y no podemos hablar de encuestas ni hacer vaticinios en ese sentido, sabemos que la batalla está ajustada, entonces es una forma de decir, no, líder de la oposición soy yo, que el voto se aglutine detrás de mí. La realidad es que también hemos visto incluso críticas cruzadas. Los dos partidos nacionalistas, de izquierda y derecha, Nueva Canarias y Coalición Canaria, también han tenido ahí su rifirrafe. Incluso hemos visto una contraposición entre lo que son los que están gobernando, una retórica muy de la resistencia, es decir, casi como que pidiendo perdón porque hemos sufrido una pandemia, una guerra, etcétera, y se ha tenido que gestionar como se podía, y los otros, la oposición, mucho más agresiva, ¿no? Incluso parecía que llevaba más el ímpetu del debate. Gracias, Estefanía. Vamos a volver a la redacción con nuestra compañera Tatiana para ver esas reacciones, no solo en las redes sociales, también, Tatiana, en el entorno digital. Sí, en el entorno digital y también en la prensa escrita, que ya nos han adelantado sus portadas. Estas son las tres que hemos conseguido, del Día, de Canarias 7 y de La Provincia. Hemos hablado pues con sus subdirectores, con sus directores, y esto es lo que les ha parecido el debate y cuál es el motivo de haber elegido los titulares que han querido y las fotos. Vamos al vídeo. El titular con el que salimos mañana viene a decir que el debate ha sido un debate que deja abiertos los pactos postelectorales. Ha sido una guerrilla de datos entre los candidatos, donde se ha visto claramente que el bloque que forman el Pacto de las Flores sigue de alguna manera firme frente a los posicionamientos de SC y PP. No ha sido un debate ágil, en el sentido a lo mejor de que los espacios temporales no han posibilitado que haya respuestas inmediatas sobre las cuestiones que se estaban planteando, pero claro, ese era el formato que se había elegido y lógicamente todo queda en el aire de cara a los posibles pactos que se puedan generar a partir del próximo domingo, ¿no? Después de 40 años de autonomía, de democracia, me parece que ojalá este sea el último de esos debates tan encorsetados. Creo que no hace falta esto de repartir los turnos e incluso la ubicación. Dicho eso, cosas que me han llamado la atención. Noemí Santana en el minuto 1 casi del debate intentando patrimonializar la gestión de Yolanda Díaz, pensando quizás en una confluencia con Sumar. Y después me ha llamado también la atención la beligerancia también desde el minuto 1 de Fernando Clavijo con el Partido Socialista, con las políticas de Pedro Sánchez, dinamitando esa teoría de un acercamiento PSOE-coalición pensando en un pacto con una mayoría reforzada. En todo caso, un debate con 5 participantes y un ausente, Casimiro Curbelo. Hemos visto un debate de 5 personas que se conocen mucho, no en vano, están permanentemente debatiendo en el Parlamento de Canarias. Hemos visto un gobierno que defiende que las cosas mejoran pese a las enormes dificultades que han tenido que afrontar y que ha puesto las bases para ir todavía a mejor. Por contra, hemos visto una oposición que se queja de la gestión, de una gestión que considera que deja de desear y que se reparte muchas ayudas, pero hay poco bienestar en Canarias. En cualquier caso, es un debate que ha tenido algunos aspectos técnicos interesantes y en lo que se refiere a las ideas ha estado un tanto más flojo. Hemos percibido pulladas entre algunos candidatos, se buscan sin llegar a encontrarse, y el único temor que he tenido a lo largo de este debate es que ese momento en el que se parecía que elevaban el tono tenía que ver con la emigración, con la migración, con la llegada de pateras, algo que creo yo que debe quedar al margen del debate político.
Bueno, esas eran las valoraciones de los directores de los principales periódicos en papel que verán ustedes mañana en los kioscos. Escuchamos ya a Noemí Santana esa valoración que hacía al salir de ese debate electoral. Creo que el debate ha estado divertido, ha estado dinámico. Creo que por mi parte he cumplido la promesa que hice en ese primer minuto, que iba a hablar de futuro, que iba a hablar de ilusión, que iba a hablar de esperanza, que íbamos a poner sobre la mesa propuestas. Hay quien ha querido ensalzarse en rifirrafes que no llegaban a ningún lado, pero lo cierto es que la gente en sus casas lo que espera es que ponga soluciones ante los problemas y las necesidades que tienen. Creo que en el debate se ha podido ver claramente dos bloques, el bloque de progreso y el bloque del retroceso. Y en ese sentido, nosotras por lo que apostamos es por seguir avanzando. Sabemos que una legislatura no es suficiente para poder revertir 26 años de política de coalición canario Esas son las palabras de Noemí Santana después de este debate electoral. Noemí Santana, que ha sido la última en abandonar esta sede electoral y casualmente, bueno, así lo habían establecido los partidos, fue la primera en llegar. Lo que no estaba previsto es que llegara antes de tiempo. La hora en la que estaba citada era a las 8 y lo hizo a las 8 menos 10, llegó en taxi. Prácticamente nadie la estaba esperando en esta sede hasta que pues ya le avisaron de que había llegado la candidata de Unidas Sí Podemos. Noemí Santana, que después de Manuel Domínguez quizás era la que más seria llegaba a esta sede de Televisión Canaria, luego poco a poco pues ha ido relajándose, al menos la vimos bromear una vez terminó este debate electoral. Y antes les decía que Ángel Víctor Torres era uno de los candidatos que más agua bebió, agua con gas. Ella fue la otra candidata que también bebía agua con gas, el resto de candidatos lo prefería pues agua natural, sin gas. Noemí Santana, que ha sido la última en pasar por esta sala de prensa después de sus compañeros, así que ya hemos escuchado los 5 candidatos con sus reacciones, con sus impresiones después del debate que han vivido esta noche aquí en Televisión Canaria. Gracias, David, por esa información desde esa sede. Lo cierto es que ninguna encuesta sitúa a ninguna de las formaciones con escaños suficientes para formar gobierno en solitario, es decir, con 36 de los 70 escaños del Parlamento. Así que los pactos se vuelven indispensables. De ellos también se ha hablado en este debate. Vamos a condicionar las alianzas con la exclusión de la extrema derecha, que espero que no entre en el Parlamento, con un plan de país para vivir y crecer mejor, con 4 líneas fundamentales: defender esta tierra en Madrid y en Bruselas, una apuesta por la sostenibilidad de verdad, con mayúsculas, sin duda ninguna, proteger los servicios públicos y redistribuir la renta por la vía más eficaz, que es la generación de empleo. Ya hablaremos, si no conseguimos ese gobierno en soledad y en solitario, hablar de las alianzas a partir del lunes. Y en ese sentido soy claro, nosotros apostamos por la estabilidad. Lo hemos demostrado cuando hemos estado en el gobierno de Canarias. Los gobiernos que han empezado y terminado son 2 en la historia de Canarias. Ha estado ahí el Partido Socialista. Nosotros estamos comprometidos con un gobierno que desde luego no se va a apoyar en ningún populismo, ni los de la extrema izquierda ni los de la extrema derecha. Y somos el único partido que puede garantizar esa política de centro, estable, que pone por encima de todo a Canarias y que decimos lo mismo aquí y votamos lo mismo aquí que en Madrid. Desde Unidas Sí Podemos, ninguno de nuestros votos va a acabar en un gobierno con Coalición Canaria ni con el Partido Popular. No sé si otros pueden decir lo mismo. Ángel Víctor Torres, por ejemplo, no ha respondido a si va a pactar o no, si no dan los números al Pacto de Progreso con Coalición Canaria. Y yo creo que hay mucha gente en sus casas que le encantaría saberlo. Indiscutiblemente el Partido Popular tiene muchas líneas rojas dibujadas en su plan para gobernar, porque aquellos que entiendan que la política de fiscalidad que se lleva en Canarias es la correcta y que no hay que bajar los impuestos, verá en nuestro plan una línea roja. Los que entiendan que la sanidad va bien, como he escuchado a lo largo de esta noche, y no crean que hay que plantear un cambio de modelo profundo, encontrarán en nuestro plan una línea roja.
Se incorpora a esta mesa de análisis Carlos Sosa, periodista. Carlos, las últimas encuestas dibujan un escenario, podríamos decir, de igualdad entre dos grandes bloques políticos. Uno de ellos es el conocido como Pacto de las Flores, que aglutina a PSOE, a Nueva Canarias, a Podemos y a Agrupación Socialista Gomera. Por lo que has escuchado, ¿ves voluntad de reeditar ese pacto de izquierda? Todo hace pensar que sí. El requerimiento de Noemí Santana a Ángel Víctor Torres precisamente va en la línea de que él lo garantice también, porque fue renuente a reconocer que esa es la tendencia natural del pacto. ¿Por qué? Porque se ha tratado de establecer en algunos ámbitos mediáticos y políticos la alta posibilidad de que haya un pacto entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, que Coalición Canaria no negó y Ángel Víctor Torres tampoco negó, pero la ausencia de Casimiro Curbelo, de la Agrupación Socialista Gomera, todavía habría aún más la incógnita de lo que puede ocurrir, porque él podrá ser de nuevo la llave. Hay ahora mismo un empate a 35. Claro, llave que podríamos considerarlo también como grupo político bisagra, ¿no? Que podría pactar a la izquierda o el segundo bloque que te íbamos a plantear, ¿no? Ese bloque de centro-derecha en el que podría estar Coalición Canaria, Partido Popular e incluso Agrupación Socialista Gomera. ¿Cómo ves clara ese pacto de centro-derecha en función de lo que hemos escuchado en este último bloque? No, los últimos acontecimientos políticos, la firma de un acuerdo millonario de la agrupación, del líder de la Agrupación Socialista Gomera en Madrid para inversiones en la isla de La Gomera, el alto grado de satisfacción que muestran los ciudadanos y las ciudadanas de La Gomera en las encuestas con este gobierno en concreto, y el futuro político más inmediato de Casimiro Curbelo, regresando probablemente a la casa madre del PSOE, de la que fue un día expulsado, hacen pensar que lo más probable es que se reedite el Pacto de las Flores, no solo con el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera, sino incluso con la Agrupación de Reyes Independientes y se saca un diputado. Claro, Estefanía, los pactos son más que necesarios, pero al final es una cuestión que puede resultar espinosa y no siempre se habla abiertamente de pactos en un debate electoral. Sí, efectivamente, y eso tiene varias explicaciones. Yo creo que a menudo la primera es, si tú das a entender que vas a pactar dentro de tu propio bloque con determinadas fuerzas, estás dando carta de validez, estás invitando a decir, bien, igual mi voto puede ir para mí o puede ir para este mismo partido que tiene una ideología parecida, y eso no suele gustar a las formaciones políticas. También porque hoy en día los ciudadanos votan muy en clave de pactos. A veces no somos conscientes, incluso nosotros mismos también lo hacemos, que tal vez no nos decantamos por un partido u otro cuando creemos que a lo mejor ese socio no nos gusta. Por tanto, suele ser escabroso, pero la realidad se acaba imponiendo, y como me comentaba el compañero, aquí parece bastante evidente en qué están los bloques. Claro, que al final estamos hablando de que puede dar incluso hasta miedo, ¿no?, poder hablar de esos pactos. Lo cierto es que empezaremos a hablar de esos pactos el lunes 29 de mayo, todavía quedan 5 días de campaña electoral y esa jornada electoral para empezar a hablar de esos pactos. Vamos a hablar, César, si te parece, ya hemos analizado la llegada, hemos analizado el transcurso del debate, esa foto de despedida, esa despedida de los candidatos, y en cuanto a esa comunicación no verbal, ¿qué has podido percibir? Bueno, a mí me gustaría destacar antes que nada, estamos viendo ahora las imágenes precisamente al final, pero me gustaría destacar algo que hemos visto ahora en los titulares de los periódicos, ¿no? Esa referencia que hace todo el mundo a los dos bloques que se han enfrentado. Tiene mucho que ver con la proxémica también, tiene mucho que ver con cómo hemos visto todos el debate. Había dos bloques claramente situados en el plató. Por sorteo, sí, pero la suerte ha querido que quedaran pues en un lado Domínguez y Clavijo y en el otro lado quedaran Torres y el presidente. Entonces, y Román Rodríguez. Entonces, bueno, eso ha ayudado a que el telespectador en casa viera claramente esos dos bloques y que incluso cuando ellos hablaban, interactuaban entre ellos, pues se viese claramente ese posicionamiento. Claro, estamos viendo estas imágenes, ¿no?, de este post-debate electoral, de esta foto de despedida. Vemos unas imágenes muy diferentes a las que vimos al principio. Más distendido, ¿no? Claro, al principio vimos muchísima tensión, de hecho costó mucho arrancar el debate, esa exposición inicial que traes memorizada, que no sabes a qué cámara estás mirando, que miras el reloj porque se te pasa el tiempo, pues eso al final los distrae, pierden concentración y pierden expresividad y pierden naturalidad. Estaban muy encorsetados, fueron muy prudentes unos con otros, hubo algún pequeño rifirrafe, pero enseguida todo el mundo recogía velas, y en cambio cuando los vemos al final
pues vemos que es algo totalmente distinto. Bastante más distendido. Entre otras cosas porque se conocen mucho, porque debaten prácticamente cada semana en el Parlamento y porque, bueno, está todo muy abierto ahora mismo. Entonces, bueno, las relaciones personales entre ellos, por lo que podemos ver en las imágenes y por lo que obviamente sabemos, pues son cordiales, ¿no? Claro, y ahí se nota además esa cordialidad, hacían corillos, ¿no? Estaban compartiendo. Esa era la imagen de inicio cuando comenzaba, ¿no? este debate electoral, y vamos a ver ahora la imagen de inicio a la izquierda y a la derecha esa imagen del final, ¿no? Donde vemos pues eso, están más distendidos y al final como que se humaniza también. Sí, que se humanicen y que se pierden los nervios. Al fin y al cabo, pensemos que un debate como este se prepara durante días, se prepara durante horas, se ensaya, se trae mentalizado todo lo que se va a hacer, lo que se va a decir, en qué momento saco este argumento, en qué momento saco el otro, y bueno, genera una ansiedad, genera un estrés que es lógico y que es normal, ¿no? Entonces, cuando acaba el debate, las imágenes que vemos son totalmente distintas, obviamente. Claro, imágenes diferentes además porque también después de pasar ese trago, ¿no? del debate. Vamos a volver a la mesa, pues continuamos, ya saben, llevamos desde las 11:20 en Televisión Canaria analizando lo que ha dado de sí este debate electoral en este programa especial, en este postdebate. Estefanía, nos gustaría que nos dieras una última conclusión, ¿no? de lo que has visto en este debate electoral, desde el punto de vista tuyo como analista política. Sí, yo he visto, la verdad, un debate muy centrado, y lo estamos recogiendo a lo largo de toda la noche, muy centrado en las preocupaciones reales que están teniendo ahora mismo los ciudadanos. Y eso es muy importante. Antes hablábamos del dato de participación. Normalmente cuando los ciudadanos se sienten representados, sienten que el sistema les acompaña, no tenemos sorpresas del tipo caída en participación. Al contrario, cada uno dentro de todas las opciones y la variabilidad de candidatos encuentra a alguien que le represente. Creo que también ha sido un debate importante para movilizar el voto, como también comentaba Manuel Campo Vidal, porque desde las distintas ideologías se ha apelado mucho a lo que a cada uno le importa. Desde la izquierda, repetimos, se ha hablado mucho de reducción de la pobreza, desigualdad, crecimiento sostenible. Desde la izquierda, desde la derecha, se ha hablado mucho de esa voluntad de corregir pues todos los errores cometidos por el gobierno actual, incentivar la creación de empleos, combatir la precariedad, sobre todo el tema de la libertad económica. Por tanto, vemos cómo cada uno ha hecho que su nicho se mueva, ha dado motivos para el voto en ambos lados. Y creo sobre todo, y esto es importante destacar, en estos tiempos de tanta crispación que nos dicen o a veces vemos en otros sitios, el trato tan cordial. Digamos que ha sido un gusto escuchar a estos candidatos porque han representado lo mejor de la política, que es que dentro de la discrepancia también cada uno tiene derecho a hacer sus propuestas. Se han escuchado muchas propuestas, pero sobre todo desde un tono respetuoso y constructivo. Vámonos a volver a la sede porque ahí lleva durante toda la noche, toda la tarde también el compañero David Perdomo. David, ya toca despedirnos de este programa especial, este postdebate electoral. Los 5 candidatos, Alicia, ya han abandonado esta sede de Televisión Canaria. Desde las 8 de la tarde hasta esta hora pues han estado aquí. Hay que decir que un debate electoral pues para un candidato pues hace que gasten muchísima energía, y ahora toca junto a sus equipos de campaña hacer análisis de cómo ha ido este debate, de cómo ven a su electorado, si han conseguido movilizarlo o no, y nosotros pues ahora queda analizarlo. Ha sido un placer estar con ustedes aquí. Ponemos punto y final, si te parece, Alicia, a este análisis del debate, del único debate pues televisado en estas elecciones autonómicas en Canarias. Gracias, David. Este ha sido el último debate electoral, el único televisado de esta campaña electoral 2023. Precisamente este año, en 2023, se cumplen 20 años desde que esta casa emitiera el primer debate electoral entre los candidatos que optaban a la presidencia de Canarias. 20 años después, pues continuamos también aquí haciendo este servicio público. Sí que es cierto que nosotros queríamos plantearles de inicio un programa analítico, con expertos que desgranaran lo que ha dado de sí ese debate, para que fueran ustedes quienes tomaran sus propias conclusiones. Como ya les hemos dicho, al final no íbamos a hablar ni de ganadores ni de perdedores. Como servicio público teníamos que hacer esa visión 360 para que fueran ustedes, como decimos, quienes tomaran sus propias conclusiones. Nos vamos a ir, si les parece, nos vamos a despedir de esta programación especial aquí en Televisión Canaria, ofreciéndoles ese minuto de oro de los 5 candidatos que optaban a la presidencia de Canarias, pidiéndoles el voto. Buenas noches.
mi hija, Sofía, hoy cumple 6 años y para ella este es un día especial. Es un día que la ha tenido nerviosa durante una semana, que la ha tenido inquieta. Para mí también es un día especial, aunque no haya podido compartirlo con ella, ni siquiera le he entregado ese regalo que se merece. Pero esta no es una queja. No me puedo quejar mientras algún transportista, algún sanitario o cualquier canario que trabaje fuera ha sufrido lo mismo que yo, pero espero les valga de ejemplo de lo que estoy dispuesto a hacer por ustedes. Y es muy importante volver a ordenar el futuro de Canarias desde aquí, porque desde aquí se toman las grandes decisiones que nos competen. Y esto lo tenemos que hacer cada uno desde nuestra opción, pero tenemos que dialogar, tenemos que llegar a acuerdos, nadie va a sacar mayoría y por lo tanto tenemos que intercambiar posiciones y buscar puntos de encuentro y nosotros hemos demostrado que sabemos hacerlo. Han sido años difíciles, pero el futuro lo tiene esta tierra si hacemos las cosas bien. Sabrán que la hipoteca les ha subido, sabrán que les están cobrando más impuestos que nunca y para resultado tienen las listas de espera de sanidad, las listas de espera de dependencia o simple y llanamente el Gobierno de Canarias le ha quitado la posibilidad de acudir a los libros gratuitos. Otra forma de gobernar es posible. Coalición Canaria se compromete con Canarias, se compromete y no tiene ningún jefe en Madrid ni en ningún lado. Insisto, Coalición Canaria es independiente para exigir que los derechos de los canarios se respeten y se cumplan. Nos dijeron que era imposible una renta de ciudadanía que disminuyera la pobreza y lo hicimos. Nos dijeron que era imposible arreglar la dependencia, proteger Tindaya, parar macroproyectos y lo hicimos. También hicimos posible el regular los precios de la luz, el poner en marcha la primera ley de vivienda del Estado español o también subir el salario mínimo interprofesional. Ahora toca construir una Canarias que piense más en las que la habitan que en quienes nos visitan. Si crees que como presidente en los momentos difíciles he dado la cara, te pido el voto. Han sido 4 años muy difíciles. Hemos tenido una tremenda pandemia que gestionamos junto a ti bien, pero hemos tenido volcán, crisis sanitaria y económica, incendios, quiebra de Thomas Cook, fenómeno migratorio. Y a pesar de todo ello, hoy tenemos más personas trabajando, hoy tenemos mucho menos desempleo, hoy tenemos una política en educación, en sanidad, en los derechos sociales que ha funcionado. Le hemos dado la vuelta a los números de la dependencia y damos línea directa a los sectores desfavorecidos, a los que peor lo están pasando.